conversábamos esta noche con Fran hace un rato la importancia de que ustedes tuvieran las ideas fundamentales de esta actividad, o sea, de la importancia de entender que no solo es el dominio de las tecnologías y que eso conversábamos en la clase anterior un poco, hablábamos de esto, o sea, no es solamente las tecnologías o no son las tecnologías lo más importante, es el uso que damos de ellas. Es qué cosa hacemos con las tecnologías para poder llegar al contenido que sea que queramos compartir con nuestros estudiantes. Confirme, Fran, que se está viendo Sí, se está viendo muy bien, doctor. Ya, perfectamente. Entonces, nosotros tenemos, si es que vamos a trabajar con la plataforma Moodle o nosotros vamos a trabajar con Zoom o la modalidad que sea o con la plataforma que sea, nosotros tenemos que hablar siempre del proceso en línea, o sea, de los estudiantes que nosotros vamos a tener conectados, de llegar de otra manera, de la clase no tradicional, del espacio que nos permite la virtualidad y para eso todos debemos prepararnos. O sea, no hay como nosotros trabajemos, decía el otro día, una de nuestras estudiantes decía que tenía dominio de la plataforma y decíamos, bueno, hay que ver cómo se integra al proceso docente todo esto que sabe de Zoom. A partir de estas ideas o de del manejo de la plataforma Moodle como tal, a través de estas ideas fundamentales, nosotros vamos a hacerle llegar a ustedes primero, la intención de que la preparación en tecnología contribuye a la calidad de la educación superior. Hablábamos que no hay universidades en este momento sin tecnología, que estamos luchando las universidades para no retroceder lo que nosotros avanzamos en tiempo de pandemia, que lo que se aprendió no se olvide, no se deje de practicar, que no volvamos a la presencialidad desechando las tecnologías, sino que estemos en todos los contextos aprovechando las tecnologías para aprender a partir de ellas, porque no estamos en otra sociedad que la del conocimiento, porque somos mejores docentes si nosotros manejamos las tecnologías y podemos además con ellas hacer de manera innovadora nuestro proceso, pero además porque la calidad de la educación hoy se está manejando a partir de las tecnologías y la gestión sobre todo de la información. O sea, no podemos desentender un área de la otra, sea el área administrativa del área docente, no podemos desentender los procesos que se hacen en las universidades y en cada una de las instituciones sin la tecnología. Entonces esta es una idea que todos debemos estar entendiendo. Nosotros teníamos, o sea, este es un video que voy a compartir las primeras imágenes nada más con ustedes. Todavía no es suficiente para alguien entender la necesidad de avanzar con el uso de las tecnologías y de la calidad que adquiere cada uno en su proceso. Véase que este niño está manejándose con una revista, intentando que haga lo que haga la tablet. O sea, a él no le funciona la revista y la entiende como una revista rota, no sabe manejar el libro porque no es interactivo, porque no lo conoce. Y es sencillamente porque está acostumbrado, fíjense, la acción de lo que este bebé está haciendo. O sea, no le funciona, miren el dedo, intentando interactuar. Imagínense la edad de este bebé, comparen con nuestros estudiantes que damos un teléfono y ellos saben qué hacer. Una tablet y saben qué hacer, una computadora y saben qué hacer. Bueno, a nosotros nos toca ese ritmo. A nosotros nos toca entender eh, el mundo como ellos, entenderlo como los jóvenes, entenderlo como la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. No es posible que nosotros de otra manera. Si nosotros hablamos de que anteriormente, o sea, se empezó la enseñanza de la computación y demás con grandes computadoras, con métodos de ensayo-error, había que codificar, había que programar, había que aprender, digamos, de la manera difícil y se complicó mucho la existencia para todos. Hoy nosotros estamos hablando de unas facilidades, digamos, unas facilidades de entorno que nosotros estamos teniendo que no lo tenían
los orígenes de las tecnologías desde el área pedagógica. O sea, éramos muy conductistas con esto del uso de las tecnologías, teníamos una evaluación muy planificada, si no sabías programar no lograbas avanzar. O sea, hoy, digamos, ¿de qué hablamos hoy y de qué estamos hablando los que queremos enseñar con tecnologías, los que queremos usar de manera didáctica la tecnología? Bueno, primero hay que evitar un poco esta enseñanza tradicional, digamos, y utilizarla por nuevos aprendizajes que nosotros, según lo que estamos utilizando, podamos hacer llegar los contenidos. La tecnología no se aprende por aprenderse, sino tiene que ser el medio para lo que nosotros estamos haciendo. Cuando vamos a utilizar la plataforma Moodle, la plataforma Zoom, cualquiera de estas plataformas, nosotros tenemos que ver que lo principal será el contenido. ¿Qué cosa se va a aprender? ¿Qué cosa se va a hacer? Ninguna de las aplicaciones que ustedes puedan utilizar de las actividades o recursos son lo fundamental. Lo fundamental será el contenido que debemos transmitir a nuestros estudiantes. Eso que nosotros queremos que ellos interactúen, participen y aprendan. El profesor es entonces un mediador. No nos sirve en espacios virtuales la clase tradicional, no nos sirve llegar aquí a dar una conferencia porque ustedes apagan sencillamente la cámara, se desconectan, no están, no les interesa, no nos escuchan, hasta se duermen porque pasaron el día de trabajo y entonces a esta hora este espacio se vuelve tedioso. Nosotros necesitamos que los espacios mediados por tecnología sean participativos, con iniciativas, con grupos de trabajo, donde ustedes puedan autoevaluarse, donde el aprendizaje sea personalizado y ustedes puedan, a partir de las metodologías que nosotros facilitamos, construir sus propios recursos, avanzar su propio espacio. En función de esto es que debemos estar trabajando. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros estemos avanzando en este momento con las tecnologías? Bueno, necesariamente con un aprendizaje constructivista, necesariamente con estudiantes y a partir de la interacción con la utilización de redes sociales, de wikis, de blogs, de espacios colaborativos en el que podamos nosotros compartir con nuestros estudiantes. Es posible que nosotros utilicemos plataformas que utilizan ellos como red social y solamente para conversar o para un poco el esparcimiento, la diversión, que la utilicemos en función del aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, en este sentido, nosotros tenemos que pensar que la plataforma Moodle puede ser un entorno creativo, que puede ser capaz de soportar o es capaz de soportar múltiples herramientas, por tanto hay que aprovecharlo. Que hay que activar los compromisos de nuestros estudiantes, significa entonces que tenemos que ver por qué no están encendiendo la cámara, por qué no se van. Se habla sobre todo que en aprendizajes virtuales que perdemos a nuestros estudiantes en los primeros días. Y entonces tendríamos que intentar retenerlos, mantenerlos, tenerlos con nosotros. O sea, sobre la base del incentivo, de la comunicación, de las actividades colaborativas, de que podamos ayudarnos. A veces el internet no es tan bueno en un estudiante, a veces no logró llegar a la hora, a veces no es posible porque está atendiendo en la casa, atendiendo a la familia, porque está en el trabajo, pero de todas maneras quiere estudiar. Entonces, habría que atender las necesidades de cada uno en función de que todos puedan estudiar con el beneficio que tienen estos espacios. O sea, en función sobre todo de que cada uno pueda trabajar a su ritmo. Hay varias modalidades de las que nosotros normalmente estamos hablando. Cada una, bueno, el cuadro de diálogo dice iguales o diferentes. Digamos, un poco de presencialidad. Sabemos todos de espacios en línea. Tuvimos que aprender cuando llegó la pandemia y nos tocó a muchos ser estudiantes o ser profesores en este espacio. Y no menos importantes son los e-learning o aprendizajes mixtos, o sea, que combinan alguna sesión de presencialidad donde los tiempos lo permitan, donde sea posible que los estudiantes se trasladen o donde exista la sincronía. O sea, este momento de sincronía se puede considerar un espacio de presencialidad.
este puede ser un espacio de aprendizaje mixto, donde ustedes realizan también actividades autónomas y realizan actividades aquí con nosotros. O sea, exigimos un tiempo de sincronía, un tiempo de que compartan con nosotros los espacios y que el resto de las actividades sean asincrónicas. Y el aprendizaje móvil o learning es un poco más informal. O sea, se utiliza sobre todo cuando nosotros estamos hablando de que nuestros estudiantes pueden aprender cuando van en el bus, cuando están en un auto, cuando están en el parque, cuando están en la calle, cuando utilizan el dispositivo móvil en función de cualquiera de estas actividades. Entonces, de esto también tendríamos que hablar. Se aboga sobre todo en este momento por espacios de enseñanza-aprendizaje variados, mixtos, donde no exista la necesidad de que los estudiantes presencialmente se trasladen a un lugar porque es más costoso, porque es más difícil, porque ya se demostró en tiempos de pandemia que es posible aprender con tecnologías y que la plataforma Moodle puede ser entonces una ventaja en este momento. Yo quisiera llamar la atención de manera especial en esta diapositiva. O sea, ustedes tendrán como primera tarea de la actividad de hoy, no sé si Fran habló un poco al respecto, y siéntete libre, Fran, de conversarnos, de entrar en el espacio cuando consideres. Pero queríamos reflexionar en este momento porque no es lo más importante los recursos que vayan ustedes a diseñar en la plataforma. O sea, en teoría ya tienen un curso. Con el acompañamiento de Fran, han comenzado a diseñar su curso. Sin embargo, lo más importante no será las actividades que ustedes preparen en su curso con uso de tecnología. Lo más importante no será los recursos de que ustedes dispongan. Lo más importante será el contenido que ustedes quieran transmitir. O sea, la temática que va a trabajar el curso, porque en función de esta temática es que van a estar incorporados el resto de los recursos que ustedes decidan. No hay un recurso mejor que otro, no hay una actividad mejor que la otra. Hay un contenido que transmitir, hay un aprendizaje que transmitir, hay una enseñanza que tienen de la que tienen que apropiarse los estudiantes. Y en función de esto, entonces seleccionaríamos nosotros los recursos, las actividades, lo que se va a hacer, y de esto habla este cuadro de diálogo. Ustedes tienen en principio que decidir de qué será el curso, cuál será la actividad que ustedes van a hacer en Moodle, cuál será el contenido que ustedes van a procesar en Moodle, y esto corresponde a cada grupo. O sea, ustedes desde ya yo estoy diciendo, hasta la próxima semana, hasta el día martes, ustedes tendrán que tener previsto la temática, digamos, del curso que ya ustedes han montado, que ya tienen previsto. Tienen en el grupo que decidir cuál va a ser el tema, qué objetivos se van a estar trabajando. Y en toda esta área es muy importante que estén incorporando todo lo que ustedes aprendieron en los cursos anteriores, todo lo que trabajaron con los docentes. O sea, ¿cuál será la metodología que se va a utilizar? Que de hecho debe ser una metodología activa para poder trabajar con tecnología. ¿Cuáles serán las actividades que ustedes quieren desarrollar con los estudiantes para a partir de ahí entonces ver qué recursos tecnológicos se van a poder implementar en función, fíjense, de que sean o actividades ya preelaboradas o que ustedes diseñen sus propios recursos? Y sobre todo, ¿qué evaluaciones, qué actividades evaluativas para los estudiantes se van a diseñar en un curso? No hay forma de que se pueda aprender con uso de tecnología si no se planifica, se da seguimiento y luego se controla el proceso. Esto será lo que garantice que luego haya un aprendizaje real en nuestros estudiantes. Ahora, deberíamos tener en cuenta nosotros que en un aprendizaje de este tipo, cualquiera que sea la plataforma, nosotros cambiamos de escenario. O sea, estaríamos trabajando el aula virtual o el espacio virtual de aprendizaje tal cual si fuera o a similitud de un aula de clase. Nosotros pensemos que el profesor, en este caso, muchas veces se llama profesor autor o profesor tutor en espacios virtuales, sea cual fuera, que existe el grupo y que el campus virtual es lo que nosotros teníamos concebido como el aula. O sea, hay que propiciar entonces el intercambio entre los estudiantes de un grupo, hay que conocerse aunque sea por este medio. Zoom no puede ser la limitante para ellos, no puede ser la plataforma Moodle o cualquiera que sea, digo. Nosotros
veremos las ideas fundamentales en este curso, pero hay que traspolar esto a cualquiera que sea la plataforma que nosotros estemos usando. No podemos, algunos decían en martes que tienen el dominio de las tecnologías, que se le facilita. Hay quien no tiene esa facilidad, quien no tiene ese dominio, quien está menos, digamos, familiarizado con este espacio y creo que la mayoría no está directamente ligado a la docencia. Pero si nosotros queremos ser docentes hay que perder el miedo a la tecnología, a la utilización de los recursos por parte del estudiante y hay que aprender que todo lo que esté en función de canales de comunicación tiene que ser para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es requisito que nosotros tengamos conexión a internet para poder trabajar, a no ser que vayan a hacer actividades asincrónicas. Hay que tener recursos y materiales, o sea, no se puede llegar a este espacio a improvisar, no es el aula tradicional de clases. Por tanto, antes tenemos que tener preparados los materiales para nuestros estudiantes. Y luego hay que tener previstas las herramientas de seguimiento, evaluación y aprendizaje. O sea, no siempre es posible que nosotros hagamos un examen escrito, digamos. O sea, a veces hará falta que se hagan algunos cuestionarios, algunas actividades en Google Forms, otras en las que nuestros estudiantes puedan participar. Y es necesario entonces que nosotros utilicemos el correo, el chat, los foros de debate, cualquiera de los recursos. El WhatsApp muchas veces es lo más cerca que tenemos de los estudiantes. A veces un estudiante puede estar 2 o 3 días sin consultar el correo, sin embargo en el WhatsApp está todo el día, todo el tiempo. O sea, cuando queremos que se enteren de algo que nosotros estamos publicando, bueno, el WhatsApp, eso es al momento. O sea, eso lo recibe casi de manera instantánea. Pues entonces, esto será lo que nosotros tenemos que propiciar sobre todo. Y de manera personalizada con los estudiantes. Podemos tener en un curso de este tipo a estudiantes que no tienen apenas internet, que van y revisan un correo a un lugar distante. Puede parecer difícil lo que estoy diciendo, pero en Ecuador es un ejemplo donde tenemos muchos estudiantes estudiando que son de la Amazonía, siguiendo cursos de este tipo, siguiendo maestrías incluso, y son de la Amazonía. Una vez a la semana viajan incluso en canoa a revisar un correo de internet. La comunicación con estos estudiantes tiene que ser diferente. No podemos pensar que van a recibir el WhatsApp, muchos ni tienen, su tarea tiene que ser personalizada, su atención tiene que ser personalizada, hay que preverla. Una vez a la semana, una vez quincenal, una vez al mes incluso hemos tenido. Entonces, tenemos que conocer a nuestros estudiantes y pensar quiénes son, qué facilidades tienen y qué limitaciones tienen para que podamos avanzar en un curso. En este tipo de educación se utilizan muchos roles diferentes. O sea, un profesor autor que diseña, escribe, elabora los recursos de la asignatura, elabora los cuestionarios para los estudiantes, evalúa el proceso y los atiende cuando hace falta. El resto del trabajo lo hace el tutor, profe tutor, que entonces da seguimiento a los estudiantes, que sigue las actividades, que se interesa por los que no se han conectado, por los que tienen, o sea, justamente estas actividades diferentes, por los que no han estado con nosotros, por qué no han estado, e intenta estimularlos, comunicarse, y es el profesor tutor quien solicita entonces que intervenga el profesor autor si fuera necesario. Si no, el seguimiento lo da el tutor. O sea, se utiliza mucho en este tipo de cursos. A veces no están así, a veces toca a la misma persona hacer todo el trabajo, pero cada vez se intenciona más que en educaciones donde haya mediación de tecnología, exista el team teacher. O sea, es muy difícil un profesor hacer seguimiento, dar entrada a quien está llegando tarde, atender una inquietud. Cuando hacemos grupos de trabajo, atender a todos los grupos a la vez. Entonces el team teacher nos funciona muy bien. Incluso a veces no necesariamente un autor, un tutor, sino a veces los dos a la par, los dos autores, los dos tutores, y sencillamente se dividen o se comparten el trabajo o se apoyan, como el caso que estamos en este momento el profe Fran y yo. Ahora, hay responsabilidades que tocan a todas las partes, o sea, cada uno tiene un poco que hacer su parte.
El estudiante es responsable de su proceso de formación, es protagonista en su proceso de formación, pero tiene que tener el apoyo, el seguimiento de un profesor, tutor, autor o quien sea que vaya a seguir el caso. O sea, no es posible utilizar tecnología si no hay una persona a quien se le pueda preguntar, a quien se le envíe un mensaje, quien esté disponible. A veces sencillamente por un problema de acceso a la plataforma no es posible ingresar a un curso, no el Zoom, un error, la clase, ¿no? Entonces tiene que haber una persona a quien se le escriba, a quien uno se dirija, a quien uno pida ayuda. Entonces es derecho del estudiante tener esa persona, el tipo de profesor que sea o la ayuda que pueda tener el profesor para estos efectos. Es un derecho del estudiante que pueda aprender a sus ritmos. O sea, las tareas que se colocan en la plataforma siempre hay que dar un tiempo pertinente. Esta vas a realizar este día, pero esta puedes realizar en 10 días o en una semana, siempre de los tiempos, dentro de los tiempos del curso, pero hay quien estudia en la noche. Hay quien solo puede estudiar el fin de semana. Entonces, es derecho del estudiante regular su ritmo de aprendizaje. Y si fuera educación a distancia, o sea, nunca ve el estudiante al profesor. No es como en la educación en línea o mixta, que generalmente intentamos que haya esta presencialidad, aunque sea de manera sincrónica. O sea, el estudiante en la educación a distancia entra al curso y lo hace a su tiempo. Es probable que en una semana tome el curso y se le permita, porque no haya ningún inconveniente con eso, o es probable que un estudiante esté entonces 3 meses para llevar un curso. O sea, hay que limitar el tiempo y permitirle al estudiante dentro de ese tiempo manejarse a su ritmo. Hay quien trabaja toda la madrugada, nosotros tenemos que saber como profesores que establecidos previamente los tiempos hay que revisar el chat, hay que revisar los canales de comunicación previstos o tenidos en cuenta o puestos de acuerdo con anterioridad. Bueno, si yo voy a revisar una vez en 24 horas o voy a revisar como docente 3 veces en 24 horas o voy a estar disponible cada hora o hay espacios horarios en que voy a estar disponible, eso debe saber el estudiante. O sea, nosotros necesitamos comunicarle y él tiene que saber que puede contar con nosotros para tal fin. Además, hay una ventaja que tiene el estudiante, o sea cual sea la materia que está estudiando, aprende también a utilizar los recursos, aprende tecnología. No es solo la tecnología y no es solo el contenido del curso o la materia que esté siguiendo. O sea, en este tipo de educación se aprende cómo funciona el trabajo. Bueno, el profesor tiene que ser responsable de guiar el curso. El profesor tiene que tener además un plan docente donde se diga la metodología de trabajo. O sea, el estudiante tiene que saber, por ejemplo, tiene que ver esta guía primero para poder hacer aquella tarea después. Tiene que saber qué tal evaluación tiene que tomar hasta tal hora o a tal día. Esa metodología de trabajo tiene que conocerla. O sea, no puede ser que el estudiante repruebe una actividad o que no se enteró que estaba limitado su tiempo para participar en un cuestionario, por poner un ejemplo, o para dar un examen. Por tanto, esa metodología la hace el docente y el estudiante tiene que tenerla, por supuesto, disponible. Se recomienda tener una agenda de trabajo personal al profesor, sea para anotar, sea por esta vía, sea digital, como guste cada uno en función de las facilidades de cada quien. Pero ir anotando, este estudiante nunca entró, vino 4 veces, me ha faltado 2 veces seguidas, no entiende, no tiene acceso, no sé qué, y entonces ese seguimiento personalizado ayuda también a no perder a los estudiantes. La comunicación individual y grupal, o sea, habíamos puesto ya los ejemplos y poníamos algunas ideas. Lo que ustedes consideren es la comunicación efectiva, o sea, e incluso no siempre es la misma con todos los estudiantes. Y el proceso de evaluación tiene que ser personalizado también. Hay a quien le gusta leer, hay a quien le gusta ver, hay a quien le gusta, en función de los distintos tipos de aprendizaje que existen. Entonces, debe haber disponibilidad de recursos diferentes en un espacio de trabajo virtual donde nosotros podamos tener acceso. Yo quiero leer el material. Bueno, se supone que yo como alumna tenga disponibilidad de materiales, tenga los enlaces, el profesor me haya facilitado una bibliografía, tal cual en el aula tradicional.
el estudiante tiene derecho a tener libros de texto, nosotros tenemos que tener los materiales escritos. Esto tiene la facilidad, o este tipo de educación tiene la facilidad también de los audiovisuales, de los videos que se recomiendan. Tenemos un especialista en audiovisuales aquí. Los audiovisuales de 2 o 3 minutos son muy recomendados. O sea, no perdemos la atención, se dan las ideas fundamentales, es fácil ver, digamos, en un tutorial de 2 o 3 minutos con las ideas o las indicaciones, la metodología, digamos, de trabajo fácil y de manera precisa con las indicaciones, y entonces eso llega a cualquier estudiante también. Se va movilizando, está trasladándose del espacio y escucha el audio, o está viendo, si es posible, el video que orienta a su docente. Entonces, no necesita sentarse y leer. O sea, tiene que haber todas las posibilidades. Ahora, yo dejo de compartir en este momento. No sé si está Fran por ahí, que pueda tener... Sí, estoy. Gracias, Fran. ¿Algo que acotar? ¿Alguna idea que consideres que es necesario profundizar? Y voy a, si no, a preguntar a ustedes las ideas fundamentales, si es que consideran, si es que quieren hacer alguna pregunta. Fran, primero usted. No, a mí me parece, es decir, la presentación que usted ha compartido, la lógica que hemos compartido a partir de lo que metodológicamente se necesita y lo que puede aportar el entorno virtual de Moodle a una educación, como usted decía, más interactiva, más sincrónica, asincrónica, dentro de las propias modalidades, porque esto que usted misma decía de Movie Learning, una de las esencias propias hoy de Moodle como plataforma, y lo dice su creador, Martin Duyama, es que sea una aplicación móvil, más que para la propia computadora. Entonces, la idea es que el alumno lleve el dispositivo y la plataforma en el bolsillo para estar accediendo, comunicándose, interactuando, autoevaluándose, coevaluando dentro de su proceso de formación en cualquier lugar, espacio, en correspondencia con sus ritmos, tiempo. Pero, sin embargo, eso necesita de planificar un objetivo adecuadamente. ¿Y quién es el que determina qué actividad o qué recurso utilizar del entorno virtual de Moodle o externo? Es decir, es el objetivo, es el conocimiento del grupo, es la metodología que se va a utilizar para desarrollar ese contenido. Entonces, esto es muy importante que ustedes como docentes o futuros docentes lo tengan en cuenta. Por eso, cuando nosotros hacemos este trabajo, lo primero que hacemos es planificarlo todo, planificarlo. Por eso las 3 habilidades fundamentales de un docente es planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en función de qué lo planifico, lo que decía la profesora, si el alumno no tiene tecnología o si el alumno tiene un mal acceso a la tecnología. Voy a poner ejemplo de una investigación que estamos haciendo ahora en una universidad pública, en la Universidad de Beni. Es decir, la gran mayoría de los estudiantes que encuestamos de 5 facultades, más del 50% trabajan 4 horas al día. Hay casi un 45% de los alumnos que trabajan 8 horas al día. No es lo mismo trabajar 8 horas al día y después ir a estudiar en la noche. No es igual. Entonces, ¿qué va a pasar con ese espacio en línea o qué va a pasar con ese espacio a distancia que se va a trabajar? ¿Cómo se va a planificar? ¿Cómo se va a pensar el objetivo? Entonces, hay algo que en la última clase de doctora, el doctor Emmy le presentaba algo que eran los resultados de los estudios PISA y dónde se encontraba América Latina en la calidad de la educación. Y está muy dado porque esos objetivos que muchas veces se formulan se quedan a un nivel reproductivo. El docente sigue siendo el centro, el alumno sigue repitiendo información, pero los niveles de aplicación y de creación no son abordados. ¿Cómo se pueden trabajar a través de una actividad o integrando un recurso? Eso te lo define el propio objetivo que vas a plantear desde la clase o desde el sistema de clase. Entonces, yo creo que estas son ideas puntuales que la doctora nos está planteando y que es importante que ustedes puedan preguntar.
que quedan unos minutos y que se puede establecer un diálogo. Todas las dudas que ustedes generen, pregunten y podemos estar conversando desde la experiencia. Por ejemplo, voy a hacer el ejercicio con Karen. Karen organiza la plataforma de la universidad. Sí, pero ¿qué está viendo Karen? ¿Cómo la están utilizando los docentes? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces estas plataformas se convierten en un repositorio unidireccional, ni bidireccional. Es decir, del docente que sube y entonces el docente espera que el alumno baje la información, pero después no hay retroalimentación del docente. No hay comunicación del docente. Esta función de tutor que decía la doctora muchas veces no se hace. Y lo he visto. Y yo fui ejemplo de eso cuando empecé a usar la plataforma. Hasta que yo no tomé conciencia y no escuché muchas horas a García Jaretio, a Julio Cabero, y me pasaron muchos años de trabajar, no me di cuenta. Y ahora le doy la palabra a la doctora y a ustedes. Imagínense, estamos hablando de un docente que tenga un grupo. Pongamos que tenga 30 alumnos. ¿Y qué sucede con ese docente que tiene 5 asignaturas, 200 alumnos? En la universidad pública es peor. En la universidad pública es peor. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿De qué depende la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas modalidades? ¿Dependerá de la tecnología? No creo. ¿Dependerá de la modalidad? Tampoco lo creo. Dependerá de cómo usamos esas metodologías para esa modalidad y para integrar esas metodologías. Entonces, aprovechen y pregunten, dialoguen, expresen esas ideas en función también de ese sentido común e interrogante o de lo que ustedes han visto en su práctica. Y eso es lo que quería compartir a partir de las ideas que ha presentado la doctora. Y lógicamente, si abren las cámaras ahora, nos vamos a sentir, como decía la doctora, nos vamos a sentir más cerca de cada uno, porque estamos entrando a un espacio de comunicación, estamos entrando a un espacio de vernos, de diálogo. Y no solo el diálogo es comunicar, lo sabe Soleil y lo debe saber muy bien Jorge. Es decir, la mímica gestual es un sistema de comunicación importante, no controlado por el cerebro. Entonces yo puedo saber si Arely se siente alegre, si Arely no me está entendiendo, si está motivada. Y ustedes tienen que ser ejemplo de eso. Y en la medida que más se entrenen, mejor lo van a lograr. Yo lo voy a preguntar diferente, Fran. Tú decías, ¿qué pasará con el docente que tiene una X cantidad de alumnos? ¿Qué va a pasar con el pobre alumno si el docente no lo atiende por esta vía? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense, y no lo sabe todavía. Gracias, Jorge, muy amable. Yo voy a dar una nota máxima cada noche a quien me ponga la cámara, nada más que por estar ahí que yo le pueda ver la cara, porque eso ya me hace feliz. Gracias. Yo, ¿qué pasa con el estudiante? Que el profesor no lo conoce. Nosotros en el aula nos aprendemos los nombres y los apellidos de todos viendo la cara. Aquí no vemos la cara, aquí son nombres, es un poco más frío. A veces la foto que ponen ahí no se parece a la realidad. Ponen la foto bonita, toda maquillada. Cuando nosotros lo vemos en persona, o sea, nos pasó a nosotros en la universidad ahora en el retorno y decía, ¿tú quién? Ay, profe, ¿tú quién eres? Y, no, es que la cara no se parece a la foto que vimos todas las veces. Claro. Son muchos. Encima estoy llena de dudas, mi internet no es bueno, el profe no sabe si tengo vergüenza o no, porque dije que tenía problemas de internet y no envié la tarea. O sea, tantas reflexiones, el lugar del alumno es tanto peor. Entonces, pensemos cuánto más nos podemos acercar por los canales de comunicación, por ahí hay buenos comunicadores. A nuestros estudiantes cuando nos toca la responsabilidad de ser docentes. Y yo ya quiero que los que no son docentes tengan por lo menos un día de ellos dar clase para que sepan lo que se siente cuando andan por ahí así con todas las cámaras apagadas. Tenemos tiempo de escuchar 2 o 3 comentarios si es que gustan compartirnos sus ideas. Adelante. Reflexiones. Puede que no tengan una pregunta, si quieren pueden preguntar. Si no, pueden comentar. Si no, pueden decir en una idea qué es lo que piensan de lo que hemos conversado hoy día. Adelante. Abra micrófono. Gracias, Jorge. Adelante.
Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Es muy interesante el poder aplicar ya todo lo que hemos visto en los anteriores módulos, precisamente ya de una manera más completa, ¿no? Y poder abarcar todo un curso que es una herramienta que ya nos va a poder servir incluso más adelante, ¿no? Para poderla aplicar dentro de nuestra vida profesional, en mi caso, para comenzar dentro de lo que es precisamente la educación, con todas estas metodologías que pude analizar, van de la mano precisamente con la tecnología, y también ahí me parte una incógnita, ¿no? Que es el uso de las metodologías, obviamente que pueden ser muchas, pero ¿hasta qué nivel hay que usarlas? O sea, ¿en qué cantidad, mejor dicho, hay que usarlas para no excederse precisamente del objetivo principal que se debe tener dentro de un módulo o dentro de un semestre o un año que se tenga que dar una determinada materia? Esa es mi incógnita y muchísimas gracias por toda la enseñanza de hoy. Gracias, Jorge. Pregunta interesante. Se quedó atento ahí, Fran. Yo creo que tiene algo que comentar también. No hay una cantidad determinada, no hay un límite. No hay cursos diferentes. Incluso usted prepara una misma asignatura, un mismo curso, una misma materia para grupos distintos y lo va a trabajar de manera diferente. Depende del diagnóstico que tenga sus alumnos. Usted tiene que saber a quién tiene del lado allá. Tiene que saber para quién está trabajando. Eso es lo primero. Segundo, o sea, porque en función del alumno está lo que usted va a planificar. No hay ritmos iguales de aprendizaje. O sea, hay actividades que necesitan menos recursos y hay actividades que van a necesitar más recursos. Más tiempo o menos tiempo también. Pero incluso por los contenidos. A veces, voy a poner el ejemplo de la frase muy trillada de Cicerón, decía una imagen vale más que 1000 palabras, o por lo menos lo ocuparon de eso a él. A veces alcanza para motivar que presentemos una lámina a un estudiante o hagamos una pregunta detonadora para poder empezar la actividad. Y esa clase no necesita mayor cantidad de recursos. O sea, está en función del contenido. Retomo la lámina que hablábamos anteriormente. ¿Qué quiero enseñar? Entonces el cómo está en función de lo que yo voy a necesitar para ese contenido. ¿Cómo voy a transmitir a los estudiantes ese contenido para que se apropien del qué? La justa medida nunca la vamos a tener, depende también de cada profesor. Pero no piense nunca que es mucho o es poco. Igual habría que tener en cuenta los límites. Usted sabe que si trae 10 recursos complicados a una clase de 1 hora, se acabó el tiempo y no hay ni cómo ver 2. O sea, pero siempre, primero el contenido. Y luego entonces, ese contenido, ¿cómo lo hago llegar a mis estudiantes? ¿Cuál será el recurso, la actividad fundamental? Hoy tocará leer, hoy toca trabajo en grupo, hoy es mejor que hagan individual, hoy es mejor una reflexión, dependiendo de eso. No sé, Frank. Sí, mira, yo creo que la pregunta de Jorge y la acotación que hace la doctora Arely es muy interesante. Y Jorge, siempre en el orden de la didáctica hablamos de la planificación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un programa, ese programa puede ser que esté organizado por unidades o por temas, por lo general es unidades. Y entonces el poder planificar de manera sistémica te permite transitar en el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, hay tipologías de clase. Por lo general se trabaja siempre o en una modalidad en línea, en una modalidad presencial y una clase de introducción al nuevo contenido. Decía la doctora, por ejemplo, en las experiencias de las universidades más importantes a nivel internacional, le decía a Soleil, la Universidad Central de la Florida, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Michigan, la Universidad de La Rioja, la UNED de España, el trabajo que hacemos nosotros. Por ejemplo, siempre tú estableces en esto, cuando tienes un curso Blender y combinas los tiempos y los espacios, pero por lo general que te recomiendan que esa primera clase trates de hacerla presencial. Una clase de introducción a nuevo contenido, una clase donde presentas, es decir, qué esperas de los estudiantes, qué vas a ofrecerle a los estudiantes. Yo recuerdo que hay una entrevista brillante y realmente le debo lo que orientó el doctor Emi. Mañana se lo voy a compartir, que es la entrevista de Steve Wozniak a Tony Wagner sobre cuáles son las competencias que necesitan nuestros
jóvenes en el siglo XXI. Hay una conferencia, una entrevista muy interesante que se titula ¿Cuál es el objetivo de la educación a Noam Chomsky? Por ejemplo, Soleil debe conocer quién es Noam Chomsky porque es un comunicador, entonces un lingüista, y en este sentido es uno de los cerebros vivos del siglo XX, siglo XXI más brillante que tiene la humanidad. Y en esa entrevista a él le dicen que él cuenta una experiencia a un colega muy renombrado en el MIT, que le pregunta los alumnos, profesor, ¿y qué vamos a aprender? ¿O qué contenido vamos a avanzar? Y entonces le dicen, no vamos a avanzar ni sino que vamos a compartir. Porque el aprender es un acto de compartir. Es un acto de este diálogo, por eso es importante. Entonces, esa pregunta que hizo Jorge es fantástica, porque aunque ustedes no pasaron una didáctica pura, didáctica general, por ejemplo, la didáctica tiene como ciencia, tiene leyes, tiene categorías, tiene principios, tiene componentes. Entonces, alguien que se está iniciando te dice, y cuando voy a planificar tengo que tener, tú necesitas conocerlo y después sistémicamente integrarlo. Entonces, esto que decía Jorge, existe una metodología. ¿Y qué es metodología? Es un sistema de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias que utilizas para lo que decía la doctora, el cómo enseñar, qué van a aprender, que son los contenidos, el cómo la metodología y el para qué, que es ese objetivo que te estás proponiendo. Entonces, Jorge, no hay una receta única, como te decía la doctora. Te acercas a ese sistema de métodos a través del diagnóstico de tu grupo. ¿Y qué es lo que sucede? Que por eso ahí en unos libros ustedes pueden encontrar que dice, la didáctica es un arte. ¿Es verdad? Cuando la doctora entra al grupo y nadie comparte la cámara, ella tiene que automotivarse ella misma, buscar los recursos para llegar al estudiante, buscar que ustedes se sientan en confianza y abran sus cámaras, nos dejen entrar a sus casas. Entonces es un arte, es ciencia, es técnica. Entonces, ¿qué sucede? Que la receta aquí no funciona. La camisa única no funciona. Sí que funciona conocer que hay métodos según la fuente de contenido, métodos según la relación profesor-estudiantes, métodos según los niveles de asimilación del conocimiento, y ahora todo esto nuevo que se está llamando metodología activa, pero sabemos que método problemático de caso viene desde muchos años atrás. Lo que cuando le pones las tecnologías tienes una potencialidad, como decía la doctora, diferente. Tienes una llegada diferente, tienes un alcance diferente, tienes un sistema de comunicación unidireccional, bidireccional, asincrónico, que antes no que si no lo pones en función de la educación, no lo puedes utilizar. Por lo tanto, métodos, hay disímiles. ¿Cuál es el que vas a utilizar? Pues para ustedes en comunicación o para salud o para ingeniería, quizás hay algún tipo de método como los métodos de proyecto, los métodos de caso, los métodos de instrucción entre pares. Lo vas manejando según qué, el nivel de asimilación del estudiante, el nivel de desarrollo del contenido, los objetivos que estás proponiendo. Entonces, es complejo. Siempre hemos escuchado, y en esto la doctora Arely no me dejará mentir, ni ustedes tampoco. Siempre escuchamos que decían, no, ser médico requiere estudiar toda la vida. No, ser un buen docente requiere estudiar el doble toda la vida. Porque es más difícil formar y enseñar y que el otro aprenda. Es decir, que ser médico simplemente, es decir, que ser médico. Porque el avance, es decir, si alguien no puede estar a la luz, a la sombra de los avances científicos técnicos, es el maestro. No puede. Entonces, por eso, ¿qué ciencia será más dura? ¿La matemática o la psicología? ¿Qué será más difícil? Bueno, para pensar, mire, la doctora se está riendo, está pensando en eso. Te estás metiendo en espacio duro en donde hay psicólogos y tanta... Por eso. Hay algo
los ingenieros están pensando que deja la bobería, Frank, que la ciencia dura es la mía, y los psicólogos están diciendo, "Ah, mira, entonces ahí es la cuestión. Jorge, yo nada más te voy a decir algo más. Si este curso lo preparas para un mismo contenido, en este momento, el año que viene lo preparas diferente y el otro después, y la semana que viene distinta, y te sales de la clase todavía con la inconformidad de que pudo quedar mejor si se te hubiera ocurrido hacer. O sea, esa es la dinámica y esa es la riqueza, ciertamente. Y lo haces en un grupo aquí, pero ya te vas pensando, no, esto allá lo voy a hacer, y esto que hiciste en la clase lo haces de tarea. O sea, y eso no es malo. O sea, haces la planificación, como decía Fran, pero el rediseño, un poco, lo que no te puedes ir a la clase es a improvisar, ahí sí no, eso no sale, pero el rediseño, esa investigación, acción que tenemos que tener siempre los docentes y demás, es la riqueza del aula, es de esa de la que nos enamorábamos y hablábamos ayer. Yo creo que nos fuimos en los tiempos, Fran. Creo que nos dimos unos minutos, pero si usted ya quiere orientar la sesión próxima, y entonces ya podemos continuar. Y lo que podemos hacer, doctora, es habilitarle un foro para que nos hagan todas las preguntas que quieran en la semana, y nosotros poder comenzar las sesiones también. Yo creo que sí. Atendiendo. Yo creo, un foro que además puede ser evaluativo, de intercambio, donde se hagan preguntas, eso, pero donde ustedes mismos se respondan. O sea, no esperen, no hagan la pregunta para el profesor. Claro. Un foro de intercambio, un espacio de intercambio. Lo vamos a subir esta noche porque yo asumo que Pablo, Lisbeth, Lucas, Juan, Shirley, que tenían la cámara o tienen la cámara encendida, seguramente querían conversar. Los vamos a esperar en el foro, vamos a estar pendientes. Comenten las ideas, hagan las preguntas, espacios de intercambio. Voy a evaluar el foro también, no es obligado, pero si ahí dicen algo, yo con tremendo gusto también para que a mí me gusta la comunicación. Yo en otro momento, y la psicología y todo eso, vamos a ver si tengo tiempo de estudiar más cosas, pero vamos a ver si nos podemos comunicar por lo menos ahorita. Después tiempo de otras cosas. En la tarea, hay 4 grupos. Fran, no sé si les hablaste de eso al inicio. Hay 2 cosas fundamentales del día de hoy para el día martes. Primero, los grupos de trabajo tienen que definir la temática con la que se va a estar trabajando. El curso tiene que tener un título por lo menos ya. Hay que empezar a pensar en qué contenidos o a diseñar los contenidos. O sea, eso en principio, para que todas las actividades que nosotros estemos haciendo aquí, que los recursos que estemos utilizando, que todo lo que ustedes vayan elaborando y pongan en su curso, les sirvan como actividad final, o sea, como la actividad final de la asignatura. Es diseñar el curso, pues entonces todo lo que estén haciendo de tareas va para el curso, como es el contenido, ya es parte del trabajo final que está hecho. O sea, no haremos nada sin una intención de que ya esté montado en su curso. Por tanto, hay que tener el contenido. Toca a ustedes en el grupo de trabajo decidir el área en la que se va a trabajar por la diversidad que tienen en su formación. Vean qué cosas será lo más apropiado. Quizás pueden tener en cuenta de que hay más recursos, de que tienen recursos disponibles, qué cosas tienen o de qué contenido saben o no sé qué, porque, o sea, toca a ustedes como grupo decidir. Esa es la primera cosa. La segunda, en cada grupo van a prepararse ya la semana que viene con 2 ideas fundamentales. Fran, ¿les hablaste de eso o no? No le he comentado. No le he comentado. ¿Cómo están los grupos? Yo creo que esta parte tú puedes hacerla porque ya los conoces de antes. Sí, ¿Hay 4 con 1, 2, 3, 4 o como, no sé cómo están los grupos del 1 al 4. Por favor, ayúdame con esto. Bien, vamos entonces a establecer la siguiente lógica de trabajo, que también viene como parte de los módulos anteriores y sobre todo del módulo anterior. Para la próxima sesión, ya la doctora le orientó la primera actividad. Es que ustedes puedan definir una temática para ustedes desarrollar ese curso. Importante, esto lo hablamos con la doctora. Aunque ya ustedes tienen su sitio, ustedes tienen su curso, ustedes se van a entrenar también de manera individual, van a tener sesiones igual de trabajo colaborativo para ustedes elaborar las primeras actividades. Para la próxima semana, ¿qué le vamos a pedir? Al grupo 1 y el grupo 3. Anoten, grupo 1 y grupo 3 van a hacer una investigación sobre el uso del foro en modalidades mediadas por tecnología, para un blended learning, para un e-learning, para un curso de distancia. Entonces van a hacer, el grupo 1 y 3 van a hacer una investigación sobre el uso del foro
cómo integrarlo, cómo trabajarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tipo de preguntas se pueden estar trabajando? Y en el caso particular del grupo 1 y 3 van a investigar dentro de su curso, van a investigar los foros que tiene Moodle, los tipos de foros que tiene Moodle. No les vamos a decir cuántos. Nosotros sabemos cuántos foros tiene. Entonces, ustedes van a buscar también cómo podrían utilizar esos tipos de foros para el desarrollo de un curso. ¿Estamos claros hasta ahí, grupo 1 y grupo 3? Bien, grupo 2 y grupo 4. Entonces, ¿qué va a trabajar? Va a trabajar y va a investigar sobre el uso de la wiki. Va a investigar sobre el uso de la wiki, cómo se puede utilizar, cómo se puede integrar, qué ventajas tiene trabajar con una wiki en un curso. Y entonces van a profundizar dentro de su curso en cómo se puede estructurar una wiki dentro del entorno virtual de Moodle. Correcto. Al llegar a la sesión, todo lo van a hacer inicialmente individual como hemos trabajado. Al llegar a la sesión, vamos a darle 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque ustedes van a estar 15 minutos trabajando y discutiendo. Le vamos a dar a los grupos para que presenten y la idea es que después se van a ir ustedes como grupo en sus cursos y en el que ustedes definen a elaborar foros y a elaborar wiki. ¿Correcto? ¿Se comprendió? Bueno, estuve haciendo algunas anotaciones en el chat, un resumen de lo que estabas diciendo, por si quiere alguien tener alguna idea ahí. Correcto. Sí, gracias. Estaremos nosotros pendientes en el foro de los debates que quedan pendientes de esta actividad que ustedes quieran participar, que quieran evaluarse, pero además estaremos pendientes del chat de dudas. O sea, lo que ustedes vayan a preguntar, además, la presentación yo se las voy a subir para que la tengan disponible de manera inmediata, por si la quieren consultar también para alguna cosa, y estamos pendientes ahí de las dudas, de las preguntas, de lo que quieran saber. Una idea, esto no es obligatorio, pero decíamos, o sea, escribí al final, pero como era la primera tarea, la temática del curso con el que se van a estar evaluando, ustedes pueden ejemplificar incluso lo que nosotros le estamos pidiendo que estudien con un foro, según corresponda, o una wiki que ustedes orienten según la temática que va a ser el curso. Porque si ya diseñan un tipo de foro y lo suben en su curso, ya ese está puesto. O sea, ya se puede quedar después ahí, o una wiki, según corresponda. Entonces, por eso decíamos, es importante tener la temática para yo no inventarme un foro o una wiki de otra cosa, si ya yo puedo estar trabajando en uno que me va a servir para mi curso y lo pueden subir a su curso ya. ¿Entendido? Bien. Para que no se genere, como dice la doctora, mañana va a estar también, ahora lo estoy haciendo diferente, para que veamos diferentes formas. La grabación la voy a poner de nuevo en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Como hice con la anterior. La voy a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Modalidad Movie Learning. Ustedes están en una movilidad y quieren consultar esta última parte de la clase para ver cuál era la orientación. Pueden entrar desde su dispositivo móvil directamente y no pasar por la plataforma primero. ¿Correcto? Bien. Y entonces ya después con la doctora vamos a estar atendiendo las preguntas que ustedes tengan. Doctora, cierre usted y nos encontramos ahora en los espacios asincrónicos en plataforma. Una buena noche para todos. Como siempre, un placer acompañarles. Les debemos una cantidad de minutos ahí. Un abrazo y buena noche. Gracias. No, doctora, gracias. Gracias, doctora. Feliz noche a todos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por todo. Muy amable. Gracias a ustedes. Una buena jornada. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Doctora, yo le escribo mañana y mañana nos podemos... Me quedo si quiere un momento. Ah, está bien, está bien. Ya deja de grabar. Sí, sí.